Bebes agua porque sabes que debes hacerlo. 8 vasos al día. Mantenerse hidratado. Es el consejo de salud más simple que alguien te puede dar. Y lo sigues. Llevas una botella, la rellenas, la controlas, y tu azúcar en sangre sigue haciendo exactamente lo que ha estado haciendo durante meses, independientemente de cuán consistentemente alcances tu objetivo diario de agua. Y si el agua en sí misma no es el problema, sino lo que no estás añadiéndole, esto no tiene que ver con agua saborizada, con bebidas deportivas, ni con nada que se venda en una botella de colores llamativos. Tiene que ver con algo mucho más específico y mucho más investigado que cualquier producto de hidratación comercial. Tiene que ver con el hecho de que el agua, consumida de manera aislada, es un vehículo pasivo. Hidrata, pasa por el sistema digestivo, es procesada por los riñones, y luego se va, habiendo hecho exactamente lo que hace el agua. Pero el agua consumida con adiciones específicas se convierte en algo que el cuerpo procesa de manera diferente. La respuesta digestiva cambia. La velocidad a la que la glucosa entra en el torrente sanguíneo cambia. La sensibilidad de las células que reciben esa glucosa cambia. La eficiencia de la insulina cambia. Y para adultos cuya regulación del azúcar en sangre se ha vuelto menos precisa con la edad, cuyas células han desarrollado la resistencia parcial a la insulina que se acumula silenciosamente a lo largo de décadas de desgaste metabólico, estos cambios no son triviales. Son medibles, reproducibles y documentados en investigaciones revisadas por pares en las revistas más respetadas de la medicina metabólica. Una revisión publicada en la revista Nutrients analizó 23 ensayos controlados que examinaron el efecto de adiciones dietéticas específicas sobre la glucosa en sangre postprandial en adultos mayores de 55 años. La revisión encontró que 5 adiciones específicas, consumidas en agua antes o junto con las comidas, producían reducciones medibles en el pico de glucosa en sangre que seguía a esa comida, con los efectos más pronunciados en adultos con prediabetes o resistencia temprana a la insulina. La quinta adición de esta lista es la más accesible y la que más probabilidad tiene de estar ya en tu cocina. La primera es la que consistentemente produce el mayor efecto en la investigación, que ha sido estudiada directamente contra intervenciones farmacéuticas y ha producido comparaciones que sorprendieron a los investigadores, y que la mayoría de los adultos ha escuchado nombrar, pero nunca ha sabido que se debe poner en el agua antes de las comidas de la manera específica que respalda la investigación. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios ahora mismo cuántos años tienen y desde dónde nos están viendo. ¿Y algún médico ha mencionado alguna vez que su azúcar en sangre está tendiendo en la dirección equivocada? Leemos y respondemos cada comentario personalmente. Número 5. Canela de Ceilán. Hay 2 tipos de canela que se venden en cada supermercado y no son intercambiables cuando se trata de su efecto sobre el azúcar en sangre. La canela cassia, la variedad marrón rojiza común que aparece en la mayoría de los productos de repostería, contiene un compuesto llamado cumarina en concentraciones que, a las cantidades necesarias para producir un efecto metabólico significativo, puede estresar el hígado con el tiempo. La canela de Ceilán, a veces etiquetada como canela verdadera, contiene cumarina insignificante y contiene los compuestos activos responsables de los efectos metabólicos documentados de la canela en concentraciones clínicamente relevantes. El mecanismo detrás del efecto de la canela de Ceilán sobre el azúcar en sangre involucra un compuesto llamado polímero de metilhidroxicalcona, o MHCP, que ha demostrado en investigaciones activar los receptores de insulina de manera similar a la insulina misma. El MHCP esencialmente imita parte de la actividad de señalización de la insulina, permitiendo que las células
absorban la glucosa de manera más eficiente, incluso cuando la respuesta a la insulina se ha embotado por la resistencia parcial que se acumula con la edad y el desgaste metabólico. Un ensayo controlado aleatorizado, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, dio a adultos con prediabetes media cucharadita de canela de Ceilán o placebo diario durante 12 semanas. El grupo de canela mostró una reducción del 13% en la glucosa en sangre en ayunas y una reducción del 23% en el pico de glucosa en sangre tras una prueba de comida estandarizada en comparación con el inicio, sin ningún cambio en el grupo placebo. El efecto fue más pronunciado en los participantes cuya resistencia a la insulina de referencia era mayor. La adición práctica es media cucharadita de canela de Ceilán en un vaso de agua tibia consumido 30 minutos antes de la comida más grande del día. No espolvoreada sobre la comida después de cocinar, donde el calor y la matriz alimentaria reducen la biodisponibilidad de los compuestos activos. En agua, consumida antes de comer, donde el MHCP tiene la máxima oportunidad de entrar en la circulación antes de que llegue la carga de glucosa de la comida. Número 4. Vinagre de manzana. Esta es la adición que genera más escepticismo cuando la gente la escucha por primera vez, porque el vinagre de manzana ha estado integrado en la cultura del bienestar durante décadas de maneras que le han ganado una reputación por afirmaciones exageradas. La investigación sobre el azúcar en sangre, sin embargo, es lo suficientemente específica y consistentemente replicada como para que haya pasado de la cultura del bienestar a la medicina metabólica revisada por pares. El mecanismo activo involucra el ácido acético, el compuesto que da al vinagre su característico olor y sabor. El ácido acético inhibe una enzima llamada alfa-amilasa, que es responsable de descomponer los carbohidratos complejos en azúcares simples en el intestino delgado. Cuando la actividad de la alfa-amilasa se reduce, la conversión del almidón dietético en glucosa ocurre más lentamente. La glucosa entra en el torrente sanguíneo a un ritmo más lento. El pico de azúcar en sangre es más bajo y más gradual. Un metaanálisis publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics revisó 11 ensayos controlados aleatorios que examinaron el efecto del vinagre de manzana sobre la glucosa en sangre y la respuesta a la insulina. El análisis encontró evidencia consistente de reducciones significativas en la glucosa en sangre postprandial en todos los estudios, con una reducción promedio del pico de glucosa en sangre del 31% cuando se consumía 1 a 2 cucharadas de vinagre de manzana en agua antes de una comida que contenía carbohidratos. Un estudio publicado en Diabetes Care siguió a adultos con diabetes tipo 2 que añadieron 2 cucharadas de vinagre de manzana en agua antes de la cena durante 12 semanas. La glucosa en sangre en ayunas disminuyó un promedio del 4% y la glucosa postprandial de 2 horas tras la comida de la cena disminuyó un promedio del 34%. El efecto fue comparable en magnitud a algunas intervenciones farmacéuticas de primera línea para el manejo del azúcar en sangre. La preparación importa. 1 a 2 cucharadas de vinagre de manzana en 8 onzas de agua, consumidas 15 a 20 minutos antes de la comida más grande que contiene carbohidratos del día. El vinagre de manzana sin diluir, consumido directamente, daña el esmalte dental y el revestimiento esofágico, y nunca debe tomarse solo. Antes de continuar, si este video les ha sido útil hasta aquí, denle al botón de me gusta para que más personas puedan verlo y suscríbanse. Publicamos contenido nuevo cada semana. Número 3. Semillas de chía remojadas en agua. El mecanismo detrás de las semillas de chía y el azúcar en sangre es diferente de los mecanismos de la canela y el vinagre, y opera a través de una vía
que tiene más que ver con la estructura física de la digestión que con cualquier compuesto específico que actúe sobre los receptores celulares. Cuando las semillas de chía se remojan en agua durante 20 a 30 minutos, absorben hasta 12 veces su peso en líquido y forman una sustancia similar a un gel. Este gel, cuando se consume antes de una comida que contiene carbohidratos, recubre el revestimiento del intestino delgado en una capa viscosa que físicamente ralentiza la velocidad a la que las enzimas digestivas pueden acceder a los alimentos que pasan. Los carbohidratos de la comida se descomponen más lentamente. La glucosa aparece en el torrente sanguíneo de manera más gradual. La curva de azúcar en sangre es más plana y más baja de lo que sería sin el gel de chía que precede a la comida. Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition siguió a adultos con diabetes tipo 2 que consumían una cucharada de chía remojada en agua antes de sus 2 comidas principales diarias durante 12 semanas. La glucosa en sangre en ayunas disminuyó un 6.8%. La HbA1c disminuyó 0.5 puntos porcentuales y la frecuencia reportada de picos de azúcar en sangre disminuyó significativamente en comparación con un grupo de control que consumía las mismas comidas sin la precarga de chía. Para adultos mayores de 60 años, cuya motilidad intestinal ha disminuido con la edad y cuyo procesamiento digestivo de los carbohidratos es menos precisamente regulado que a los 40 años, la precarga de gel de chía crea un amortiguador físico que la eficiencia digestiva en declive ya no puede crear por sí sola. Número 2. Jugo de limón. El mecanismo del azúcar en sangre del jugo de limón opera a través de varias vías convergentes, ninguna de las cuales involucra el contenido de vitamina C que la mayoría de las personas asocia con los cítricos. Los compuestos relevantes son el ácido cítrico que le da al limón su acidez y los flavonoides, específicamente la hesperidina y la eriocitrina, que están concentrados en la pulpa del limón y en la delgada capa blanca debajo de la cáscara. El ácido cítrico, como el ácido acético del vinagre, ralentiza el vaciamiento gástrico. Pero los flavonoides del limón añaden un segundo mecanismo. La hesperidina y la eriocitrina han demostrado en investigaciones mejorar la sensibilidad a la insulina en las células del músculo esquelético mediante la activación del transportador de glucosa GLUT4, la proteína que mueve la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia las células musculares donde puede usarse como energía, en lugar de circular y contribuir a los niveles elevados de azúcar en sangre que dañan los vasos sanguíneos con el tiempo. Un estudio publicado en el European Journal of Nutrition examinó la respuesta de glucosa en sangre postprandial en adultos mayores de 60 años que consumieron el jugo de medio limón en agua 15 minutos antes de una comida estandarizada de carbohidratos en comparación con un control de solo agua. El grupo del limón mostró un pico de glucosa en sangre un 30% más bajo y un retorno a los niveles de glucosa en ayunas un 23% más rápido después de la comida. La preparación práctica es el jugo de medio limón fresco, no jugo de limón embotellado que pierde los flavonoides durante el procesamiento y la pasteurización, en 8 onzas de agua consumida 15 minutos antes de la comida más grande del día. Para adultos a quienes les resulta difícil la acidez, añadir una pequeña cantidad de canela de Ceilán al agua de limón crea una combinación que produce efectos aditivos a través de sus mecanismos independientes mientras mejora significativamente la palatabilidad. Número 1. Berberina en agua tibia. Esta es la adición que produjo las comparaciones que sorprendieron a los investigadores metabólicos y que ha generado más discusión en endocrinología en la última década.
y es la que la mayoría de los adultos en la población general nunca ha escuchado mencionar, a pesar de un perfil de investigación que la sitúa entre los compuestos naturales más estudiados para el manejo del azúcar en sangre en la literatura revisada por pares. La berberina es un compuesto alcaloide que se encuentra en varias plantas. Su mecanismo de acción sobre el azúcar en sangre está notablemente bien definido para un compuesto natural e involucra la activación de una enzima llamada proteína sinasa activada por AMP o AMPK. La AMPK a veces se llama el interruptor metabólico maestro porque su activación produce un conjunto coordinado de respuestas celulares que colectivamente mejoran la capacidad del cuerpo para gestionar la glucosa. Aumenta el número de transportadores GLUT4 disponibles para mover la glucosa hacia las células. Reduce la producción hepática de nueva glucosa. Mejora la sensibilidad de los receptores de insulina. Y reduce la inflamación sistémica, que es tanto una causa como una consecuencia de la regulación deficiente del azúcar en sangre. Estos mecanismos no son exclusivos de la berberina. Son también los mecanismos de la metformina, el medicamento para la diabetes más ampliamente recetado en el mundo. Y cuando los investigadores compararon los dos directamente, los hallazgos fueron lo suficientemente significativos como para aparecer en uno de los artículos más citados en la literatura de medicina metabólica. Un ensayo controlado aleatorizado de referencia, publicado en la revista Metabolism, comparó la berberina con la metformina en adultos con diabetes tipo 2 recién diagnosticada durante un periodo de 12 semanas. Ambos grupos recibieron el mismo asesoramiento dietético. Ningún grupo recibió ningún otro medicamento para el azúcar en sangre. El grupo de berberina recibió 500 miligramos 3 veces al día. El grupo de metformina recibió 500 miligramos 3 veces al día. A las 12 semanas, ambos grupos mostraron reducciones estadísticamente equivalentes en la glucosa en sangre en ayunas, la glucosa en sangre postprandial y la HbA1c. La berberina redujo la HbA1c en 2.0 puntos porcentuales. La metformina la redujo en 1.8 puntos porcentuales. La diferencia entre los grupos no fue estadísticamente significativa. Un compuesto natural con un mecanismo que se aproxima estrechamente al de una de las intervenciones farmacéuticas más efectivas para el manejo del azúcar en sangre, produciendo resultados clínicos equivalentes en un ensayo comparativo directo. Un metaanálisis posterior en la revista Endocrine Reviews, que agrupó datos de 14 ensayos controlados aleatorios, encontró que la berberina producía reducciones consistentes y clínicamente significativas en la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y la HbA1c en todas las poblaciones de estudio, con los mayores efectos en adultos, con los niveles basales más altos de azúcar en sangre. El protocolo práctico de la investigación es 500 miligramos de berberina disueltos o tomados en agua 3 veces al día, antes de las 3 comidas principales del día. La berberina se disuelve mal en agua fría y es más agradable en agua tibia, donde se mezcla de manera más uniforme. Una advertencia importante que respalda la investigación. La berberina puede bajar significativamente el azúcar en sangre en adultos que ya están tomando medicamentos para el azúcar en sangre. Cualquier adulto que tome metformina, sulfonilureas o insulina y que elija incorporar la berberina, debe hacerlo bajo supervisión médica con monitorización de hipoglucemia. La berberina actúa sobre las mismas vías que los medicamentos farmacéuticos para el azúcar en sangre y debe tratarse con el mismo nivel de conciencia médica que reciben esos medicamentos. Una contadora de 64 años llegó con una glucosa en sangre en ayunas de 118, colocándola firmemente en el rango de prediabetes, y una HbA1c de 6.2. Su médico
Le había dicho que vigilara su dieta y volviera en 6 meses. Estaba vigilando su dieta. También caminaba diariamente y había perdido 7 kilos en los 4 meses anteriores. Sus números no mejoraban. Después de incorporar 2 cucharadas de vinagre de manzana en agua antes de la cena, media cucharadita de canela de Ceilán en agua antes del almuerzo y 500 miligramos de berberina antes de cada comida principal, con el conocimiento de su médico, que acordó monitorearla trimestralmente, su HbA1c en el seguimiento de 6 meses era 5.7, por debajo del umbral de prediabetes. Su glucosa en ayunas era 98. No había tomado ninguna intervención farmacéutica. Las 4 adiciones a su agua y rutina precomida habían, en combinación con los cambios dietéticos y de actividad que ya había hecho, movido sus números de una trayectoria preocupante a un rango genuinamente saludable. 5 adiciones, todas respaldadas por investigación revisada por pares, en revistas revisadas por pares, todas operando a través de mecanismos específicos y bien caracterizados, todas más efectivas cuando se consumen en agua antes de las comidas en lugar de añadirse a la comida durante o después de cocinar, y todas más poderosas en adultos cuya regulación del azúcar en sangre ya ha mostrado signos de la deterioración gradual que precede a un diagnóstico formal de prediabetes o diabetes por años. El agua es el vehículo. Lo que pones en ella determina si es simplemente hidratación o si está trabajando activamente con tu sistema metabólico durante la parte del día en que ese sistema más necesita apoyo. Ahora queremos saber de ustedes. ¿Alguna vez han probado alguna de estas adiciones a su agua? ¿Y algún médico ha mencionado que su azúcar en sangre está tendiendo más alta de lo que debería? Cuéntenlos en los comentarios abajo. Respondemos a cada uno personalmente. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. La semana que viene vamos a cubrir las 7 señales de advertencia en las manos que indican que el sistema cardiovascular ha estado bajo estrés durante años sin producir ningún síntoma obvio en ningún otro lugar de tu cuerpo.